Me gustaría inventar un... Comienza Raíces, un programa que dirige Ángel Misut. Queridos amigos, es un verdadero regalo poder estar de nuevo con todos ustedes. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en un día en el que la Iglesia celebra la memoria de San Fidel de Sigmaringen, presbítero y mártir. Formado en la Universidad de Friburgo como abogado, ejerció como profesor durante varios años. Recorrió Europa con sus alumnos para que conocieran la cultura y modo de vida de diversas naciones. Como abogado defendió gratuitamente a los pobres que no tenían con qué costear un defensor. No obstante a su éxito, decidió marcharse a vivir con el más humilde y pobre fraile capuchino. En Friburgo consiguió la conversión de muchísimos protestantes. Al conocer en Roma sus éxitos como predicador, le propusieron ir al frente de un grupo de misioneros que tenían que emigrar a Suiza para predicar a los protestantes calvinistas. Tras una de sus predicaciones, un grupo de exaltados lo atacó y lo dejó moribundo en un charco de sangre. Poco antes de morir alcanzó a decir: «Padre, perdónalos». Imploramos la intercesión de nuestro santo emigrante del día, San Fidel de Sigmaringen, y la de la Santísima Virgen, nuestra Madre, la Señora de esta casa, para que acojan a todos los hermanos que nos están dejando víctimas de esta terrible pandemia que nos acosa. Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios celestial, y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad, y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad.
Queridos amigos, la crisis que estamos sufriendo está realizando verdaderos estragos en nuestro país, elevando el número de desempleados hasta los 4 millones y con unas perspectivas bastante negativas para el futuro más cercano. Pero se está cebando especialmente con la población inmigrante. Los datos generales apuntan a un incremento de un 16,1%, con una incidencia mayor en el caso de las mujeres, que se sitúa en el 18,3%. Pero la población inmigrante, el incremento de personas desempleadas en el último año ha subido por encima del 30%, prácticamente el doble de la media. Por otra parte, también constatar que el desempleo entre los jóvenes roza el 40%. Esta situación está constituyendo un auténtico drama para muchas familias que se han quedado sin ayudas o que éstas son insuficientes y se ven obligados a solicitar una colaboración alimentaria para poder subsistir. Son las famosas colas del hambre que tanto gusta recrear a los medios de comunicación. ¿Cómo afrontar esta situación, esta terrible situación? Evidentemente propiciando la generación de actividad y mejorando la empleabilidad de los que han perdido el trabajo, para que puedan conseguir otro lo antes posible. Pero esto, que parece sencillo, en realidad comporta infinidad de dificultades. La primera es la propia pandemia, que sigue manteniendo cerrado a un ritmo realmente insuficiente las actividades hosteleras y de restauración, que constituyen uno de los grandes pilares del empleo nacional. Por otra parte, la dificultad para reciclar laboralmente a muchas de estas personas que en estos momentos integran las listas del desempleo en España y especialmente a los extranjeros, incrementan aún más la dureza de la situación. Hoy queremos hablar de esto, de empleabilidad, de las dificultades que se presentan ante la pretensión de mejorar y de las verdaderas posibilidades que nuestra sociedad puede tener para llevarlo a buen término. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos hablar de la empleabilidad de los inmigrantes y para ello, como es habitual, nos apoyaremos en el criterio de un grupo de amigos expertos en la materia que nos acompañan en los estudios centrales de Radio María en Madrid. Está Leire Mata, psicóloga de la Asociación San Ricardo Pampuri. También estará otra invitada que está a punto de llegar y que les presentaremos oportunamente. Comenzamos nuestro diálogo con Leire. Leire, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Una mujer joven como tú, una tarde de sábado, seguro que tiene muchísimas cosas que hacer y es un privilegio que hayas decidido dejarlas todas y venirte aquí. Privilegio el mío. Leire, tú trabajas muchísimo con emigrantes. Así es. Y trabajas muchísimo en la búsqueda de empleo. ¿Qué dificultades son las que podrías decir que se presentan con mayor frecuencia a la hora de afrontar la ayuda a estas personas para que puedan encontrar un nuevo trabajo, si es que lo han perdido, o su primer trabajo muchas veces? La principal dificultad con la que nos encontramos en la búsqueda de empleo es el idioma. Muchas de las personas que llegan a nuestra asociación no saben hablar castellano, entonces es el primer hándicap con el que nos encontramos tanto ellos como nosotros. También la idea preconcebida con la que traen de una vida nueva, una oportunidad nueva,
pero no se dan cuenta que muchas veces lo que nos da esa oportunidad es las bases de una buena educación, de una buena enseñanza y también de haber tenido algunos estudios o algún trabajo antes. Centrémonos por un momento en esta primera causa que apuntabas sobre la dificultad en el idioma. Supongo que fundamentalmente sucede con todas aquellas personas pertenecientes a comunidades no hispanohablantes, ¿no? Como puede ser magrebíes, personas del norte de África o del África subsahariana. ¿Qué importancia le dan ellos? ¿Tú crees que realmente son conscientes de la importancia que tiene el que puedan dominar el idioma? Uno de los problemas que tienen ellos es que no son conscientes de su realidad. Ellos viven como una falsa realidad y por lo que les han contado o la gente con las que han venido aquí y se han puesto a trabajar, ven las casas que se compran allí en su ciudad y ellos buscan como ese sueño. Y no se dan cuenta que el idioma es uno de los principales motivos por los que tienen que encontrar trabajo. Y ellos no encuentran que eso, porque al final ellos se juntan con gente de su mismo país, de su mismo idioma, y tenemos muchos casos de que llevan 10 años y no saben hablar ni una palabra de castellano. Entonces ellos no creo que sepan la importancia que tiene el hablar el castellano para poder trabajar aquí. Decías que se juntan siempre con la gente de su país. Eso dificulta la integración, evidentemente, puesto que al final termina constituyéndose una especie de gueto, ¿no? Sí, por eso nosotros intentamos hacer una intervención psicosocial e intentamos hacer grupos de distintos países para que ellos puedan comunicarse ya no solo con sus paisanos, sino también con otras personas como son españolas, como son de Sudamérica, y también conozcan otras culturas, otros idiomas y, lo más importante, que conozcan y puedan hablar y poner en práctica las clases que nosotros damos de castellano. ¿Cómo se puede mantener una de estas personas? Porque hay casos en los que llevan mucho tiempo aquí y no hablan el idioma, ¿no? ¿Cómo se pueden mantener en un país donde se habla un idioma diferente sin conocerlo? ¿De qué tiempo estamos hablando cuando hablamos de gente que lleva mucho tiempo aquí y que no ha conseguido aprender español? Hablamos de 10 años, 20 años, y yo creo que sobreviven cuando van a una tienda, porque ellos no conocen ni saben dialogar de forma normal con ninguno de las personas que hablan castellano. Entonces, al final, yo creo que tienden a ir a los sitios donde ellos se van a sentir cómodos y que saben que van a hablar y le van a entender en su idioma. Por eso hay muchas tiendas, por ejemplo, marroquíes en Fuenlabrada. Y ellos, cuando tú les preguntas, pero cuando vas al supermercado o cuando vas al colegio, o tienen algún paisano que les ayuda a traducir, o ellos mismos buscan a sus hijos, muchas veces les hacen de traductores. Precisamente los hijos, que seguro que hablan perfectamente español, ¿no debería ser un elemento que facilitara el aprendizaje de los padres? Totalmente, pero yo creo que como ellos después de tantos años han conseguido comunicarse bien con todo el mundo, como que al final entra la vaguería. Y no ven, por eso digo que no ven de verdad la falta que les hace para que ellos puedan buscar un trabajo. Porque ellos te vienen a ti y te dicen, no, encuéntrame un trabajo. Y digo, a ver, primero tendrás que hablar castellano para poder encontrar un trabajo aquí, porque si no te va a ser imposible. Y yo también les animo muchas veces a que lo aprendan por sus hijos, para ayudarles a ellos, porque muchas veces se sienten impotentes a la hora de hacer los deberes o ayudarles. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro diálogo con Leire Mata, porque tenemos comunicación telefónica con otro de los invitados que queremos presentarles en el día de hoy. Vamos a hablar con Jerónimo Aguado Martínez, que es agricultor y ganadero castellano-leonés y alma mater del proyecto Volver al Campo, un proyecto precioso que se desarrolla en tierras palentinas. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes y gracias por invitarme. Jerónimo, como Volver al Campo es un proyecto en el que intentáis insertar laboralmente a jóvenes emigrantes que llevan a España, que no tienen una profesión definida y que vosotros los acogéis y les enseñáis todo lo que tienen que aprender para convertirse en unos buenos agricultores y ganaderos, ¿no es así? Bueno, es así y algo más. Pues para nosotros lo más importante es la acogida, ¿no? Y lo hacemos desde la perspectiva de que no hacemos nada extraordinario. Simplemente estamos intentando reponer parte de la deuda que tenemos contraída con los pueblos pobres, y dentro de los pueblos o los países pobres, los más pobres, que son los inmigrantes, los que nos llegan a nosotros. Y dentro de esta acogida, pues una actividad es la formación, que la consideramos como una herramienta pues fundamental, porque no tienen otra, para conseguir ese derecho a ser ciudadanos en nuestro país a través del mercado laboral, porque es la única salida que tienen para poder ser legales, ¿no? Y dentro de la oferta formativa, pues intentamos que aprendan el español para que se puedan desenvolver por sí solos, y lo más importante que podemos compartir con ellos es todo lo relacionado con la formación de agricultura y ganadería, en este caso ecológica, porque los que les acompañamos somos productores ecológicos, porque el mercado que más absorción tiene de este perfil de personas que necesitan un trabajo para poder sobrevivir es precisamente el sector agropecuario y especialmente el sector ganadero. Jerónimo, vamos a detenernos por un instante en el tema de la lengua. Estábamos hablando con nuestra invitada Leire Mata sobre las dificultades que ellos tienen en su trabajo para afrontar el aprendizaje de la lengua con muchas personas inmigrantes, lógicamente no hispanohablantes, pero supongo, Leire, que son gente pues que ya tiene una cierta edad, ¿no? Que no son jovencitos. No son jóvenes. En el caso vuestro son gente joven. Para vosotros sí. Resulta, entre comillas, relativamente sencillo que hagan esa inmersión en el español que deben realizar para poder desarrollarse después. Le resulta difícil, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, yo he estado acompañando estos 3 últimos años a un compañero de Níger, que la única lengua que sabía era la de su etnia, ¿no? Y bueno, no sabía ni el francés, que es la lengua oficial de Níger, y entonces para ellos es un reto súper importante, pero su capacidad y su creatividad es tan alta y su autoestima tan elevada que son capaces de aprender desde esa barrera que tienen, que es muy, muy importante, ¿no? Y se consigue, ¿no? Se consigue, bueno, creo que la base fundamental del aprendizaje de la lengua, desde mi punto de vista, es el echar muchas horas con ellos dialogando, ¿no? Y compartiendo lo que son sus vidas y lo que son las nuestras, ¿no? Y ahí aprenden mucho. Y sobre todo es muy importante el método que nosotros utilizamos en el tema de la formación, que es un método netamente práctico, valga la redundancia, ¿no? Porque aprenden a la vez que están acompañándonos a nosotros en el trabajo, ¿no? Y estamos todo el día juntos, y en ese estar todo el día juntos el aprendizaje es muy, muy, muy rápido. Aparte de eso, pues tenemos personas preparadas que les dan clases específicas de español, ¿no? Y que, por supuesto, son imprescindibles para este tipo de personas. Jerónimo, háblanos de cómo es un día normal con estos chicos en el proyecto Volver al Campo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué planteamiento de vida? Pues mira, un día normal, nosotros disponemos de 2 casas, una que está ubicada en una finca donde hacen prácticas de temas de agroecología, y otra en la localidad de Amayonas de Abajo, ¿no? Un día normal es que se levantan
a las 8 de la mañana y lo primero que tienen que hacer es cuidar de su casa, ¿no? Gestionar la limpieza, gestionar la alimentación, porque ellos tienen que hacer su propia comida a partir de los alimentos que producen en sus propias huertas. Y durante la mañana tienen entre 3 y 4 horas de clases prácticas con los agricultores que participamos en el proyecto, ¿no? Y la tarde la dedican a otro tipo de formaciones, ¿no? Pues entre ellos las clases de español. Hay clases específicas en función de las necesidades y las demandas de los jóvenes, como pueden ser de electricidad, de fontanería, o una clase muy interesante que la damos una vez a la semana, que aprendan a situarse en el mundo donde viven y especialmente al mundo donde ha llegado y les queremos acoger, ¿no? Y que aprendan cuáles son sus derechos en el Estado español donde han venido a vivir, y sus obligaciones también, ¿no? En definitiva, dotarles de herramientas para que puedan defenderse y caminar por sí solos en esta nueva etapa que les tocan vivir en el país de acogida. La segunda instalación de la que disponéis para que estos chicos roten es una granja, ¿no? ¿Qué es lo que aprenden allí? Pues todo lo que es, yo cambiaría un poco la pregunta, ¿qué es lo que aprendemos, no? En un principio la idea era que ellos aprendieran mucho de agroecología, de agricultura ecológica, ¿no? Esa era la idea inicial, ¿no? Poco a poco nos fuimos dando cuenta que junto a nosotros habían llegado unos auténticos sabios de lo que es la agricultura ecológica o la agricultura o la agroecología, ¿no? Y tuvimos que cambiar el concepto, en vez de enseñarles y que ellos, la idea del educador, pues cómo aprendemos juntos, ¿no? La mayoría de los jóvenes proceden del medio rural, del mundo campesino de sus países, ¿no? Y son auténticos sabios en la gestión del territorio, en la gestión de la producción de comida sana y en la gestión incluso de las plantas medicinales para poderse curar, porque no tienen otra. Entonces, para nosotros no solo ha sido un aprendizaje mutuo, ¿no? Yo lo defino: aprendemos juntos para humanizarnos, ¿no? Mediante una pedagogía, la pedagogía liberadora, que se expresa, yo creo que en el acto de compartir, y nosotros lo definimos en 4 frases. En el acto de compartir culturas, porque sus culturas nos tienen mucho que aportar, creo que más que la nuestra; de compartir cobijo, porque le necesitan aquí donde han vivido, porque muchos de ellos proceden de la calle; de compartir comida, porque si no tienen que comer, no pueden trabajar, no tienen que comer; y de compartir cariño, ¿no? El cariño es fundamental. Para nosotros es un ingrediente fundamental en la pedagogía en la que trabajamos. El cariño, y es como compartir las 4 C, lo de las 4 Cs que yo llamo yo, ¿no? Y compartir sus anhelos y sus esperanzas. Hay que hacer mucho ejercicio de escucharles. Yo digo que yo estoy un poco en contra de concebir a la inmigración como una oportunidad, en el caso que nos ocupa, para nuestros pueblos. Yo lo veo más como una oportunidad para hacer un consenso por construir juntos el futuro, ¿no? Y desde aquí yo digo bienvenidos por haber ejercido el derecho de emigrar, porque es un derecho que no se le tenemos que negar, ¿no? Y desde aquí, pues eso supone que nosotros, como gente más privilegiada, que tenemos más recursos, sobre todo económicos, quizá tengamos algo más de dinero, pero poco más, ¿no? Pues nos corresponde facilitar ese tránsito para construir juntos el futuro como seres humanos, ¿no? Y facilitar ese tránsito pues pasa pues que dejen de una vez de ser unos sin papeles, porque yo creo que tienen que ser legales por el hecho de ser personas, ¿no? Y que les facilitemos pues el derecho a la vivienda, el derecho a la tierra si quieren ser campesinos aquí, o el derecho a la igualdad de oportunidades. Y sobre todo el derecho a trabajar con contratos dignos. Aquí tengo que meter una pulla. Ahí, gracias a
pequeños empresarios que se arriesgan a contratarles, pues ellos pueden tener papeles y un trabajo. Y también hay otro tipo de gente que les contrata para explotarles y sacarles la sangre si pueden, ¿no? Si pueden. Pero la asociación precisamente lo que hace es ponerles en contacto con personas, como empresarios y con ganaderos y agricultores que contratan a un ser humano y no a un esclavo del siglo XXI. Casi me has dado respuesta a la siguiente pregunta que te quería hacer. Quería preguntarte cómo es cuánto dura el ciclo de aprendizaje que estos chicos desarrollan con vosotros y qué sucede después, cómo los insertáis laboralmente en otros puntos. Bueno, pues te contesto a la primera. El ciclo de formación está diseñado, está pensado para un año. Lo único que poco a poco nos dimos cuenta que había jóvenes que venían con nosotros un año y que después tenían que regresar a la calle, ¿no? Porque si no encontraban trabajo, porque hay que demostrar que tú tienes 3 años de habitabilidad en el Estado español para iniciar el proceso de legalidad. Si no demuestras eso, pues no es posible, ¿no? Entonces, el perfil de muchos de ellos es que solo tenían un año y entonces al final se optó por acogerles hasta que concluyeran, hasta que ellos pudieran demostrar que tienen 3 años e iniciar ese proceso de legalización. Y la segunda pregunta es que después de 8 años de este hermoso trabajo con estos seres humanos que tanto nos están aportando, pues han pasado por aquí más de 44 jóvenes que más del 80% han accedido a un trabajo, ¿no? Y tienen papeles, ¿no? Lo que quiere decir que ha sido un auténtico éxito, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la acogida de la comunidad donde están viviendo, con las comunidades en plural, con los pueblos, con los cuales intentamos que tengan un vínculo y una relación. No se trata de que estén en una casa metidas todo el día, ¿no? Pues intentamos hacer un trabajo social, de relación social con las comunidades cercanas a donde ellos viven, ¿no? Y bueno, pues son jóvenes que les conocen los otros jóvenes de la comarca, que les invitan a sus fiestas, que les invitan a sus actividades y les facilitan después, pues, que a través de este tipo de contactos, el que cuando les llega el turno de los 3 años perversos que tienen que sufrir para poder ser legales, puedan acceder a esos puestos de trabajo. Ese es un poco el proceso. Jerónimo, permíteme una pequeña maldad antes de hacerte la última pregunta. ¿Las autoridades palentinas o de Castilla y León se han interesado por este proyecto? No, muy poco, por no decir nada. No está. Sí tenemos que decir que algunas autoridades, incluidas las encargadas de la seguridad, quizá se haya interesado positivamente precisamente para que no sufran el que tengan que ser detenidos permanentemente cuando transitan por la calle, no sean molestados por eso, porque no tienen papeles, ¿no? Pero las autoridades, excepto raras excepciones, no se han interesado. Está en otra cosa. Jerónimo, la última. Personalmente, permíteme que entre en el plano personal. ¿Cómo te ha cambiado a ti o cómo ha afectado tu vida involucrarte en este sarao que es volver al campo, en esta experiencia tan bella? Bueno, pues tengo que decirte que en estos 8 años de participación he envejecido un poco, porque tienes que poner mucha carne en el asador, ¿no? Cuando hablo de carne en el asador no me refiero precisamente a los recursos materiales y económicos. No es ecológica tampoco. Es tu energía vital, ¿no? Tu energía vital. Y bueno, pues son chavales que tienen muchos problemas, muchas dificultades, y si quieres implicarte con ellos, pues inmediatamente tienes que socializar el sufrimiento y meter de lleno en compartir el sufrimiento que ellos tienen encima, ¿no? Pero dicho esto,
Personalmente creo que es la experiencia humana que mejor he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Y la experiencia humana me refiero a lo que me ha enriquecido con ese compartir de sus culturas y sus procedencias. Yo creo que son personas que nos pueden aportar mucho desde la dimensión humana, precisamente. Mucho de los referentes que nosotros hemos perdido a partir de meternos de lleno en la cultura de la sociedad de consumo y en la cultura del tener y del acumular y perder lo que es la cultura del ser, ¿no? El ser humano, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que me han aportado, me han refrescado de que a veces hemos perdido el norte, los países prósperos y modernos, que son prósperos y modernos, entre otras cosas, porque nos hemos apropiado de sus recursos. Llevamos más de 500 años apropiándonos de sus recursos y seguimos apropiándonos de sus recursos. Entre ellos, yo por eso les llamo los esclavos del siglo XXI, porque ni les pagamos el viaje, no les queremos, a la vez que les necesitamos, porque les necesitamos como mano de obra, les necesitamos para cuidar a las personas mayores, pero no les queremos ni ver. O sea, les necesitamos, pero no les queremos ni ver. Y yo lo que quiero transmitir es que hagamos un ejercicio de quererles ver, porque lo mismo que me han aportado a mí humanizar un poco más mi vida, pues lo pueden hacer con muchas más personas. Si viéramos en ellos un rostro, un ser humano y no un inmigrante al que no le queremos hacer ni caso, ¿no? Jerónimo Aguado Martínez, agricultor y ganadero castellano-leonés y alma mater del proyecto Volver al Campo. Ha sido un verdadero placer. Bueno, yo solo una pequeña aportación. Hay un equipo de personas muy entregadas a este proyecto y no soy precisamente yo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer y te deseamos todo el éxito en este recorrido que estás haciendo con estos jóvenes. Muchas gracias. Chacho kamama wasuzo chacho kanzala onolya kuchicho kamama onolya kuchicho kanzala nasuzeyo nga nkulowoozako nalya ku nkejje bambi nanywa ku buki mwattu. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite la tarde de los sábados. Hoy estamos hablando de empleabilidad, de la empleabilidad de los emigrantes. Y hemos estado dialogando con Leire Mata, psicóloga, y con nuestro amigo Jerónimo Aguado Martínez, agricultor y ganadero castellano-leonés. Y tenemos finalmente nuestra segunda invitada en el programa, nuestra segunda invitada en los estudios. Se trata de Concepción López, hija de la Caridad y presidenta de la Asociación San Rafael, una asociación que trabaja en la zona norte de Madrid. Concepción, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿De qué? Estamos hablando de empleabilidad. Vosotros trabajáis muchísimo con inmigrantes. ¿Cuál es la dificultad más importante o las más importantes que tú señalarías en vuestro intento de que mejoren su empleabilidad y puedan encontrar un puesto de trabajo? Bueno, las dificultades son dobles. Por una parte, que todos los que quieren emplearse no tienen la documentación necesaria y es muy complicadísimo hacérselo.
porque hay mucha desconfianza hacia ellos. No vienen preparados, hay que prepararlos. Trabajamos mucho en prepararlos, las habilidades sociales, mandándolos a distintos cursos para que se puedan colocar. Pero es dificilísimo porque según qué colectivos tienen algún rechazo por ser alguna vez, mire que lo hemos tratado, que lo conocemos, qué tal. Hay dificultades, hay muchas dificultades. Hay que hacer un proceso de convencimiento del empleador. Del empleador. Hay que trabajar con el que se quiere emplear y hay que trabajar mucho con el empleador. Hemos estado hablando antes con Leire de la dificultad del idioma, también con nuestro invitado anterior, al que has podido escuchar. Vosotros como... También. Yo hace muy poco coloqué con un familiar mío a una chica marroquí que entendía, pero hablaba con dificultad, y me dijeron que no podía ser. La dificultad, y aunque hay clases diarias del idioma, para tener una comunicación fluida, sobre todo si van con personas mayores, es muy difícil. Es muy difícil. Esta dificultad, y la pregunta la aprovecho también para hacérsela a Leire, ¿es una dificultad natural que ellos tienen por pertenecer a una cultura totalmente diferente o les cuesta trabajo emplearse a fondo y dedicar las horas que se necesitan para poder aprender el idioma? A las clases vienen y hay 2 o 3 personas que tienen conversación con ellos para que se vayan soltando, pero depende de cuál es el origen. Si es el origen de una lengua latina, aprenden muy fácil. Si es de árabe, es más difícil. Y si es chino, ya no te lo cuento, pero aprenden mucho, aprenden mucho. Pero la dificultad del lenguaje es muy difícil para la empleabilidad, muy difícil. ¿Tu experiencia, Leire, en ese sentido? Yo creo que también son personas que tampoco han estudiado en su país, entonces no tienen la costumbre de estudiar. La mayoría de los nuestros no, por desgracia, no han podido, no han tenido esa oportunidad y nosotros se lo damos en la asociación. Y sí que les cuesta más, pero lo que decías tú, sí que se ve que los árabes les cuesta mucho más aprender el castellano, mucho más. Hablemos del resto de los procesos para mejorar esa empleabilidad. Hablabas de habilidades sociales. ¿Cómo afrontáis este día a día con ellos? Se hacen muchos talleres individuales y colectivos en grupos de cómo presentarse a una entrevista, de cómo no entrar diciendo, oye tú, porque me pregunta cómo quiere usted que le trate. Cosas muy básicas que para nosotros no son necesarias, pero que para ellos sí que son necesarias. Y algunos traen licenciaturas y traen cosas, pero no traen el idioma. Y a lo mejor tienen un poquito más facilidad, más flexibilidad, pero el origen árabe es más difícil porque incluso dentro de sus valores entran otros parámetros que no tenemos nosotros o que nosotros no tenemos los de ellos. Es difícil, pero muy difícil, Vamos a hacer un pequeño alto en nuestro diálogo y ahora después hablamos de las oportunidades. Las oportunidades. El muro de Pink Floyd, el muro
que la lengua supone para muchos de los emigrantes que vienen a buscar un futuro con nosotros. Se incorpora un nuevo invitado a nuestro diálogo, es don Ramón de Marco, nuestro sociólogo habitual en el programa. Ramón, buenas tardes. Y hola, buenas tardes, Ángel. Gracias por dejar esas actividades que estás disfrutando en Torrelaguna para dedicárnoslo a nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Mira, estamos hablando con nuestras invitadas en el programa de las dificultades para mejorar la empleabilidad de los emigrantes. Fundamentalmente ha salido el tema de la lengua, pero no solamente es ese, ¿no? Hay algunos más. Concepción, presidenta de San Rafael, hija de la Caridad de San Vicente de Paul, nos apuntaba a la necesidad de hacer un proceso de inmersión en habilidades sociales para que sepan presentarse. Ahora llega el momento de hablar de las oportunidades y yo te quería preguntar, ¿qué oportunidad supone o debe suponer la emigración para estas personas que vienen hasta nosotros, el encontrar un trabajo con nosotros, pero sobre todo también para nuestra sociedad? Vamos a ver, yo creo que hay una serie de profesiones, por decir así, en demanda o de cambios que está sufriendo nuestra sociedad. Por ejemplo, por decir uno, muy visible, el envejecimiento de la población, donde ya tiene España como un 20 y tantos %. Ahí hay todo un amplio campo de atención, de cuidados, que necesita una profesionalización. Yo que vivo fuera de España y que estoy muy cerca de Alemania y veo cómo han organizado todo ese sistema, entonces allí tienen unas ayudas públicas que dependen de la Seguridad Social, no aquí como de las comunidades autónomas, que cada una hace de su capa un sallo. Quiero decir, ahí, por ejemplo, lo que han hecho es una profesionalización en 3 niveles de atención y de cuidados. Lo que sí que exigen es una formación, depende de 1 a 3 o 5 años, en función del tipo de cualificación que vas a tener, y que luego te van a permitir trabajar con todas estas personas que vamos envejeciendo poco a poco, quiero decir, y en ese sentido, quiero decir, ahí hay una amplia mina nueva de trabajo, por ejemplo, por citar uno, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que sí que hay un campo donde no hay una mano de obra especializada, donde puede entrar uno a formarse a partir de niveles, aunque no sean muy altos, los que traigan los migrantes, y que, por decir, que es uno de las nuevas vías. Y luego otro tema que decir que lo estamos viendo, nada más hace falta salir a los bares, a los restaurantes, etcétera, vemos como todo eso, o a las panaderías, por decir elementos que van a estar hoy en muchas ciudades. Los trabajadores que vamos a encontrar ahí son de origen migrante, porque los hijos de los dueños no han querido, quiero decir, han hecho otros estudios y están trabajando en otras cosas, etcétera. O sea, entonces se van cerrando espacios por un lado y se van abriendo espacios por otro, pero lo que sí que creo que tiene también saber el migrante que llega es que tiene que entrar en un proceso paulatino de profesionalización, de cualificación, pero quiero decir que sí que hay nuevos campos, por no hablar de todo el amplio campo que se está abriendo en todo el Europa con lo que llaman el New Green Deal, quiero decir, las nuevas actividades verdes que hay. O sea, como también se habla de la España vaciada, se habla de que va a haber planes, quiero decir, y como hay muchos elementos que no hay población de sustitución, o sea, a la hora de tareas agrícolas, a la hora del temporerismo, en fin, quiero decir, sí que hay muchos nichos laborales, pero que hay que ser conscientes que necesitan una previa formación. Conce, la atención a las personas mayores para vosotros es uno de los nichos a los que os orientáis. ¿Y cómo lo afrontáis? Dedicamos mucho, porque sabemos que necesitan una profesionalidad y no la tienen. Nosotros estamos dando un curso de 300 horas que dan médicos, abogados, psicólogos, pero luego nos piden el certificado de profesionalidad y pocas veces es gratuito, es carísimo. Entonces ahí tienen una dificultad.
hemos hecho como 15 cursos de esos que duran 6 meses. Y se colocan bastante bien, pero la dificultad de encontrar el certificado de profesionalidad es grande. Y hablábamos de los árabes. Hay mucha dificultad con los brasileños porque como los entendemos, no ven la necesidad de aprender a hablar bien. O casi los entendemos. O casi los entendemos. O sea, dímelo en español, si me has entendido. Y la gente que los coge, las personas que lo necesitan, quieren que les hablen bien. Pero sí que dedicamos... Pues yo creo que una tercera parte, porque luego tenemos un mediador laboral que se dedica a elaborar los currículos muy bonitos, muy bien presentados, y los van llevando, y esos algunos cada trimestre pueden caer como unos 25 que se colocan. Pero es dificilísimo, es una tarea ardua donde se pone muchísimo esfuerzo y algunas veces se desanima uno viendo el poco resultado. Ramón, en el tema del idioma, tú que conoces muy bien la sociedad alemana y de Europa Central, ¿cómo lo afrontan en Alemania? ¿Dedican muchos recursos a la inmersión lingüística? Sí, quiero decir, ellos tienen dos elementos claros, que las lanzaderas, las políticas de integración pasan por el conocimiento de la lengua y segundo, por una formación profesional. Entonces, prácticamente el 80% de todos los recursos que se dan a los migrantes, eso es un elemento que contrasta con España, quiero decir, se están dando en esos. O sea, tú eres allí, tienes que seguir unos cursos de lengua y cultura alemana, que te pueden durar 6 meses, 1 año. Entonces, cuando hubo la última migración masiva que dijo Merkel, bueno, yo me voy a quedar con el 1,5 millón de migrantes largo que prácticamente que estaban allí en las fronteras europeas, después del fracaso de la Unión Europea de intentar redistribuirlos en todos los países miembros, pero que allí la gestión no tuvo éxito. Entonces fue Merkel que los asumió. Entonces sí que los han obligado, para tener las ayudas sociales, etcétera, a seguir todo ese proceso. Yo creo que la diferencia del modelo español, que también, quiero decir, con todos los recién llegados, etcétera, tenemos una parte del presupuesto gastado, pero no se está haciendo hincapié en estos 2 elementos claves. Entonces ahí sí que lo tienen muy claro, que si no tienes la lengua, si no tienes una formación profesional cualificante, va a ser muy difícil que encuentren trabajo. La experiencia alemana ahí nos enseña varias cosas. Primero, con todo el tema de los sirios y personas estas de Oriente que vinieron, etcétera, y también con migración que venía de otros países, afganos, etcétera. Entonces, lo que vieron es que cuando generalmente, si venían de otros países europeos o venían de la ex Yugoslavia, etcétera, en oleadas anteriores, generalmente entre 1 año y medio, 2 años, los iban a emplear. Entonces encontraron de pronto dentro de esos grandes números que solo, o sea, ni un 50% llegaba en esos 2 años a la empleabilidad. Y fueron conscientes de que, dado los bajos niveles que tenían, que iban a necesitar casi 5 años de formación para llegar el acceso al empleo. Es decir, depende un poco del nivel de partida, porque el problema es que hay muchos colectivos de estos que vienen que no están alfabetizados ni en su propia lengua de origen. Entonces ahí tienes un hándicap formativo que indudablemente. Pero bueno, esas 2 son las palancas, como dice la hermana. Quiero decir que creo que en ese sentido lo tienen muy claro, que es la formación, solo a través de la formación, solo a través del idioma vas a poder llegar a un nivel de empleabilidad que es lo que al final te va a dar la dignidad de vida. O sea, no se trata de quedar colgado en ayudas públicas. O sea, nosotros en ese sentido quizás tenemos un mal concepto del buenismo, que es ayudarles, etcétera y tal, pero que luego tenemos muchas dificultades con grupos que van a tener difícil la empleabilidad porque no incidimos suficiente en el aprendizaje de la lengua o en dotarles de unas cualificaciones profesionales que les permitan insertarse en los nuevos nichos laborales que van apareciendo. Conce, vamos a hablar de este tema en relación con la falta de formación en su país de origen.
¿En qué medida os encontráis esta dificultad con la gente que atendéis? En el mundo árabe nos encontramos con algunos que no saben leer ni en su propio idioma. Entonces eso es una dificultad más grande todavía. Yo sí que os quería añadir, que antes se me ha pasado, que cuando terminan el curso de formación de las 300 horas, tenemos convenio con 3 residencias y hacen 2 meses de prácticas en las residencias. Y ahí nos dan muchas pistas, algo se queda alguno, suple alguno, y es una manera de poderse colocar. Pero cuando son analfabetos en su propio idioma, es un trabajo fuertísimo porque mentalmente no están acostumbrados a los signos, traducirlos en sonido. Y nuestro idioma y nuestros signos no son los suyos, que esa es otra. Es muy difícil, es muy difícil. Los que vienen bien formados de su país, tienen estudios o estudios superiores, son vienen pocos. Licenciados y de todo. Y se agarran a lo que hay, que es eso. Claro, porque no pueden convalidar sus títulos, ¿no? ¿Qué dificultad encuentran ahí? ¿Es un problema de dinero? ¿Es un problema de burocracia La burocracia española? es muy lenta, la burocracia española. Tienen que tener algún recurso económico para poder acceder. Alguno. Yo puedo decir que a lo mejor un 3% de los que han pasado por nosotros sí que han conseguido convalidarlo, pero por lo general no. Los que se están colocando ahora muy bien son los médicos que vienen de Venezuela, en las residencias. Uh-huh. Esos se están colocando muy bien, pero esos no tienen problema ni de cultura, ni de idioma, ni de nada. Ramón, en Europa, en el centro de Europa también existe esta dificultad para la convalidación de títulos. ¿Es algo endémico o es solo español? No, quiero decir, o sea, los grupos corporativos, quiero decir, ahí los abogados, los médicos, etcétera y tal, tienen una defensa de las profesiones, en cierto modo, entendible para no bajar la calidad. Y en ese sentido, el tema es cómo se aborda eso, ¿no? En ese sentido, quiero decir, es muy, o sea, y aquí te pasas a lo mejor 1, 2 o 3 años para la convalidación, o le dicen a usted, luego le tiene que cursar este otro tipo de asignaturas que no ha cursado y que aquí son obligatorias. Pero voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, estoy hablando en la época de Ceausescu, cuando yo era director de ASEN y hemos reasentado muchos refugiados, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, de médicos rumanos, llegaban a Estados Unidos, a Nueva York concretamente, en los hospitales decían, bueno, pues mire, yo soy médico pediatra, me parece muy bien, señora, pase usted aquí. Mire, desde mañana usted tiene un trabajo, no como médico, como enfermera especializada en pediatría. Y luego, si usted hace estas 5 asignaturas, o sea, ellos contrastaban lo que era el plan de estudios rumano con lo que era el plan de estudios en Estados Unidos, nosotros inmediatamente al año siguiente ya la reconocemos como médico pediatra. Quiero decir, esa es un poquito la diferencia, o sea, y me parece un poco que en ese sentido que nuestro sistema no acaba de funcionar bien, sobre todo cuando te viene demanda en determinado tipo de profesión. Entonces, enseguida te metían en un trabajo, aunque perdieras un grado de nivel, te obligaban a hacer asignaturas que las podías cursar en el mismo hospital, quiero decir, las aprobabas y inmediatamente se reclasificaban. Entonces, nuestro sistema en ese sentido y el sistema europeo es muchísimo más burocrático. Quiero decir, usted entonces se tiene que matricular en la universidad, en no sé qué, entonces vas a tardar y por supuesto no te ofrecen un puesto de trabajo. Entonces, quiero decir, en ese sistema queda mucho aprender pues de los países que tienen sistemas de migración regular, que es el caso de Canadá, Australia o Estados Unidos, que en ese sentido tienen muchísima más agilidad a la hora de todo lo que es la convalidación de títulos. Pues vamos a ver si somos capaces de aprender. Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Conce López, hija de la Caridad y presidenta de San Rafael, ha sido un placer como siempre tenerte aquí. Y Leire Mata, psicóloga de la Asociación San Ricardo de Pampuri. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. De una manera estúpida te has burlado de mí.
una manera estúpida te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, con un amigo del alma, sé de que no te importo. Queridos amigos, nuestro programa llega a su fin. Hemos tenido la oportunidad de dialogar con Jerónimo Aguado del proyecto Volver al Campo, que se viene desarrollando en tierras palentinas, también con Ramón de Marcos, sociólogo, y con las invitadas que nos han acompañado en el programa, Concepción López, hija de la Caridad y presidenta de la Asociación San Rafael, y Leire Mata, psicóloga de la Asociación San Ricardo Pampuri. Y también nos despedimos de todos ustedes hasta que dentro de 15 días podamos venir a desarrollar una nueva propuesta. Solo nos queda desearles que vivan con intensidad esta Pascua. Y recuerden, quédense con lo mejor. No se conformen con menos. Quédense con Radio María. Que Dios les bendiga. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. De una manera cómica te has portado conmigo. Han escuchado Raíces con Ángel Misut.